Muy bien, bienvenidos, bienvenidas todos, todas de regreso a nuestro tercer simposio mundial RAICE, reactivación financiera y laboral en tiempos del COVID-19. Y vamos a tener en este momento la compañía, la presencia, la presentación de nuestra amiga, la doctora Margarita Alonso, que nos va a hablar sobre las competencias laborales y profesionales para el nuevo escenario post-COVID-19. Mientras que la doctora activa su cámara para que tengamos el gusto de verla, les voy a contar un poco acerca de eso. Margarita Alonso, cubana, vive en este momento en México, es mexicana, es cubana-mexicana, es doctora en Ciencias de la Comunicación Social y licenciada en Psicología por la Universidad de La Habana. Ya la estamos viendo a la querida amiga, la doctora Margarita. Postdoctorado en Investigación Educativa por el Instituto Universitario Internacional de Toluca. Es vicerrectora del Instituto Universitario Internacional de Toluca. Ha sido profesora de cursos de posgrado en diversas universidades de Cuba, México y Ecuador. Ponente en más de 60 eventos internacionales desarrollados en Cuba, Colombia, Nicaragua, Costa Rica y Perú. Es profesora titular de la Maestría en Comunicación Estratégica de la Universidad Autónoma de Guerrero, programa integrante del CONACYT y del Diplomado en Apropiación Social de las Ciencias del Consejo Mesequinense de Ciencia y Tecnología, así como profesora de la Dirección de Desarrollo del Personal Docente de la Universidad Autónoma del Estado de México. Fue directora titular de la región del Caribe de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social del Comunicación Social. Durante 15 años fue vicedecana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana y miembro de la sección de Ciencias Sociales y de la Comisión Nacional de Grados Científicos de Cuba. Es experta evaluadora de la primera, cuarta y quinta convocatoria del programa ALBAN, que es América Latina para becas de alto nivel, y de la Unión Europea. Ha dirigido más de 25 tesis de doctorado, 7 tesis de maestría. Además es editora de la revista latinoamericana de Ciencias Sociales de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Ha recibido diversos premios, publicaciones, mejor dicho, tenemos acá la fortuna de contar con una persona que además de una gran experiencia académica y profesional, tiene un corazón y una vocación de servicio muy grande. Doctora Margarita, bienvenida, el micrófono es suyo. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, por invitarme a este evento. Les voy a hablar sobre algunas competencias laborales y profesionales para el nuevo escenario post-COVID-19. Agradezco mucho a la Universidad de Tijuana que está coauspiciando este evento, a los estudiantes de esa universidad, del Centro Universitario de Sonora, a los directivos que me están mandando mensajes, a mi rectora, la doctora Martanelli Ruiz, rectora de la Universidad de Tijuana, a mis estudiantes del Instituto Universitario Internacional de Toluca, que me han estado todo el tiempo dando ánimos, bien, para esta conferencia. Es un tema, pues, bien difícil el que vamos a abordar porque es muy amplio. Tratando de preparar este tema y esta conferencia, pues me encontré muchísimos diagnósticos para el escenario post-pandemia, diagnósticos hechos por grandes economistas, por líderes internacionales. Entonces, pues tuve que hacer, como investigadora que soy, una síntesis de qué quería más o menos presentarle a ustedes, porque no tenemos tiempo para hablar de este escenario tan complejo y con tantas propuestas y tantos diagnósticos. Entonces, en un primer momento, me voy a referir a la conceptualización de las competencias laborales y profesionales. ¿Cómo se conciben estas? ¿Por qué? Porque lo que quiero es hablar del cambio en estas competencias, pero en el marco de una conceptualización de estas competencias, cómo evolucionan, cómo son dinámicas, pero el concepto no cambia, sino que el concepto acepta todos estos grandes cambios que estamos viviendo. Después me voy a referir brevemente a algunos cambios en el escenario laboral, como les digo, no todos, porque es demasiado amplio la información que existe. Y por último, como trabajo en el ámbito educativo, como vicerrectora de una institución, como profesora de posgrado, y donde mis alumnos son fundamentalmente profesores del sistema educativo, quiero entonces aterrizar estas ideas en el escenario de la educación, lo que está ocurriendo con la educación
y las nuevas competencias profesionales que requerirán estos profesores. Para ello me basé en una pequeña encuesta que le hice a mis estudiantes de posgrado, que son profesores de distintos niveles del sistema educativo en México, y ellos me dieron muchas ideas de cómo ellos ven estas nuevas competencias. Bien, entonces, este enfoque de competencias, sobre todo en educación, tiene ya una larga tradición, ¿verdad? Algunos puntos importantes en su conceptualización fue el informe de Jacques Delors y la UNESCO, La educación encierra un tesoro, en la Conferencia Mundial de Jontienne, el proyecto Turing, que desde mi punto de vista fue uno de los grandes proyectos de competencias, un proyecto muy serio, donde se hizo todo un estudio de las competencias que requieren los profesionales de distintas disciplinas a partir de las entrevistas a empleadores, a egresados, a estudiantes, a docentes. Y yo creo que revisando este proyecto todavía hay muchos elementos vigentes, a pesar de que empezó hace mucho tiempo, pero realmente fue un proyecto muy serio. ¿Me escuchan bien, verdad? ¿Sí me escuchan? Sí, doctora, se escucha fuerte y claro. Perfectísimo. Bien, vamos entonces a hablar un poquito del concepto general de competencia. La competencia es la capacidad de actuar de manera eficaz en un tipo definido de situación, y es una capacidad que se apoya en conocimientos, pero no se reduce a ellos. Y esta es una de las ideas que yo quisiera hoy destacar, cómo la competencia es un actuar complejo y es una integración de diferentes capacidades, dentro de las cuales los conocimientos es solamente una parte de ella. Es decir, que las competencias incluyen saberes, contenidos conceptuales, información, pero también implica saber hacer, habilidades, contenidos procedimentales, implica saber ser o contenidos actitudinales y saber convivir. Una de las definiciones que yo creo más completas de competencia es la que nos ofrece el doctor Sergio Tobón, que lleva muchos años trabajando este tema, y él nos dice que las competencias son procesos complejos de desempeño con idoneidad en determinados contextos, integrando diferentes saberes, saber hacer, saber ser, saber hacer, saber conocer y convivir para realizar actividades o resolver problemas con sentido de reto, motivación, flexibilidad, creatividad, comprensión y emprendimiento dentro de una perspectiva de procesamiento metacognitivo, mejoramiento continuo y compromiso ético, con la meta de contribuir al desarrollo personal, la construcción y afianzamiento del tejido social, la búsqueda continua del desarrollo económico empresarial sostenible y el cuidado y protección del medio ambiente y de las especies vivas. Yo creo que este concepto no quiere decir que yo asuma totalmente el modelo de competencias, tengo muchos puntos críticos de este enfoque, pero es un modelo que ha sido pues universalmente adoptado, digamos, en nuestros países, y por tanto pues tenemos que convivir con él y tratar dentro de este modelo desarrollar las mejores propuestas. Si nosotros leemos este concepto de competencia, vemos que es perfectamente actual, vigente. O sea, la competencia es algo dinámico, es algo que tiene que ver con el contexto. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, es la tesis que quiero defender con esta presentación, cómo las competencias son dinámicas, están evolucionando, se están reconfigurando, pero no quiere decir que se deseche todo lo que tenemos, sino que esto es parte de la propia competencia. Las competencias siempre se adaptan al momento histórico social que vivimos, y por tanto este momento de gran complejidad y de gran crisis requiere de una reconfiguración de estas competencias. Por tanto, el problema del contexto, el mejoramiento, la ética, es uno de los grandes componentes de la competencia. Entonces vamos a ver cómo esto se está comportando, digamos, en la situación crítica que tenemos en estos momentos a nivel internacional. Por su parte, las competencias laborales están muy relacionadas con las competencias profesionales, o sea, las competencias en general incluyen a las competencias laborales y a las competencias profesionales. Las laborales las podemos definir como un conjunto identificable y evaluable de capacidades que permiten desempeños satisfactorios en situaciones reales de trabajo, de acuerdo a los estándares históricos y tecnológicos vigentes. Entonces, fíjense que esta competencia, si bien está más centrada en tareas laborales, también asume que estos estándares son históricos y sociales.
Hay diferentes conceptualizaciones de competencias laborales. Yo les traje las que me parece que son más interesantes para el momento que vivimos. Por ejemplo, conjunto de características de una persona que están relacionadas directamente con una buena ejecución en una determinada tarea o puesto de trabajo. La segunda nos dice que es la potencialidad para aprender a realizar un trabajo, la capacidad real de llevarlo a cabo y la disposición, o sea, motivación e interés para realizarlo. Y aquí quiero destacar este elemento que voy a estar señalando, que es la motivación, la actitud, los valores de los seres humanos como componentes importantes de las competencias. También nos dice una definición que es un desempeño basado en la comprensión del contexto, lo que comporta la capacidad de pensar y de actuar de manera flexible a partir de lo que uno sabe. O sea, es la capacidad de pensar y de actuar a partir de la comprensión de un contexto. Y vamos a ver cómo en el estudio que hice con mis estudiantes, este es uno de los elementos que ellos señalan en sus cambios de sus competencias en el escenario de la pandemia. Por su parte, vamos a hablar un poquito de las competencias profesionales que están muy relacionadas con las laborales, pero que se analizan aquí las competencias desde una profesión y por tanto desde un proceso formativo. Esta conceptualización ha ido cambiando de un enfoque centrado en las tareas hasta un enfoque centrado en el perfil, hasta el enfoque holístico complejo que aborda los elementos de la tarea de excelencia profesional, pero también en la adaptación de estas competencias profesionales al entorno complejo y global en que se desarrolla cierta actividad profesional. Y yo creo que este enfoque holístico complejo es el que actualmente pudiéramos adaptar o considerar para entender lo que está pasando con las competencias y con los grandes cambios profesionales que están asumiendo los profesionales en general y en particular los profesionales de la educación. O sea que es la necesidad de adaptarse a un entorno complejo continuamente. Las competencias profesionales las podemos definir como las respuestas profesionales que una persona da a los requerimientos de su puesto de trabajo, que está ubicado en una organización concreta, en un sector o actividad determinada y en un contexto social, político y económico concreto. Esta otra definición, que es de un estudiante, el doctor Pedro Farfán, y Araceli López, el doctor Farfán es estudiante de nuestro postdoctorado, nos dice que es un proceso complejo tanto cognitivo como sociocultural e histórico, que permite al sujeto individual y social construir y poner en acción un conjunto de saberes teóricos, prácticos y valorales en interacción con contextos sociales complejos, tanto de la vida cotidiana como profesional. Aquí insistimos nuevamente en un contexto social complejo. Estas competencias profesionales también integran diferentes tipos de saberes, los conocimientos, las habilidades, las aptitudes y las actitudes. Algunas características de las competencias profesionales que me interesaría destacar son, estas son rasgos permanentes de las personas. O sea, una persona puede saber más, aprender, tomar posgrado, pero sus competencias, sus características son permanentes, no se forman en un momento ni cambian en un momento. Se ponen de manifiesto al ejecutarse una acción profesional. Están relacionadas con la ejecución exitosa de una actividad. Estas que señalé en rojo son muy importantes, la flexibilidad, la multifuncionalidad y la polivalencia. O sea, una misma competencia se puede expresar en diferentes escenarios y sobre todo son flexibles, permiten ampliarse, reconfigurarse, enriquecerse, tienen una relación causal con el rendimiento laboral, pueden ser generalizadas a más de una actividad. Y ahora cuando veamos los tipos de competencias profesionales, vamos a ver que las principales desde mi punto de vista son aquellas básicas o genéricas que sirven para cualquier profesión y no las técnicas o específicas de una actividad profesional. Y combinan lo cognoscitivo, lo afectivo, lo conductual y también integran la teoría y la práctica. O sea, lo que aprendimos en nuestra especialidad, en nuestra carrera, lo tenemos que estar constantemente enriqueciendo en nuestra actividad profesional. Otro elemento importante de las competencias es su educabilidad. Ellas pueden cambiarse, educarse, su dinamismo y evolución, ¿en función de qué? De adaptarse continuamente al contexto. La innovación, ellas se pueden innovar, se pueden cambiar, se adaptan al contexto y se integran con otros elementos nuevos del contexto o de la propia profesión. Vamos a hablar un poquito entonces de la clasificación de esas competencias, porque también me interesa ver qué tipos de competencias son las que se están reconfigurando y recomponiendo en este escenario de la pandemia y pospandemia.
hay muchas propuestas de clasificación de las competencias y yo le traje algunas de esas, de las más importantes. Por ejemplo, el proyecto Turing estableció diferencias entre las competencias genéricas y las competencias específicas. Las genéricas son las que son comunes a varias profesiones y las específicas son las que son propias de una profesión. ¿Qué es lo que yo estoy viendo en este momento? Que lo que está reconfigurando sobre todo son las competencias genéricas, aunque también las de la profesión. Esto lo voy a ejemplificar con el ámbito de la educación. Bien, Turing estableció como competencias genéricas una serie de competencias como la capacidad de abstracción, de análisis y síntesis, de aplicar los conocimientos a la práctica, de organizar y planificar el tiempo. Por ejemplo, hoy los docentes están muy involucrados en la organización de su tiempo y en una nueva planificación. Los conocimientos sobre el área de estudio de la profesión, la responsabilidad social y el compromiso ciudadano. Yo creo que esta es una de las grandes competencias que se están activando y poniendo en juego. Por ejemplo, esta red que tenemos los profesionales y que dirige el doctor Santiago Restrepo es un ejemplo de solidaridad académica, de colaboración, donde todos nos hemos integrado para dar frente a una situación compleja, donde ninguno cobramos nada y utilizamos nuestro tiempo para estas actividades. La capacidad de comunicación oral y escrita, las habilidades en uso de las tecnologías, que vamos a ver que es uno de los grandes cambios, la capacidad de investigación en su disciplina o también del entorno, la capacidad crítica y autocrítica, de trabajo en equipo, creativa. Fíjense que son 27 competencias. El compromiso ético, por ejemplo, es una de las grandes competencias que requiere cualquier profesional. Y yo siento que todas ellas están vigentes. No quiere decir que ahora debemos decir, no, ya las competencias del proyecto Turing están superadas, ahora se requieren nuevas competencias. No, no están así. Bien. Por ejemplo, esta DESECO de la OCDE establece las competencias clave, esenciales, básicas o para la vida, que son como prerequisitos psicosociales que tiene cualquier individuo para integrarse a la sociedad. Incluye la habilidad de enfrentar demandas complejas, apoyándose en y movilizando sus recursos psicosociales en un contexto particular. Para DESECO, las competencias básicas son las que permiten dominar los instrumentos socioculturales necesarios para interactuar con el conocimiento. En segundo lugar, las que nos permiten interactuar en grupos heterogéneos, como relacionarnos, cooperar, trabajar en equipo. Y las terceras, las que permiten actuar autónomamente, como comprender el contexto en que actuamos y decidimos, crear y administrar planes de vida y proyectos, defender y afirmar nuestros propios derechos. Este tercer grupo de competencias pues son las que se están cambiando mucho y la necesidad de cada uno de los profesionales, ser autónomos con nuestra gestión profesional y de vida, y también de los estudiantes, en el caso de los profesores señala la necesidad de formar el aprendizaje autónomo de los docentes. Por su parte, Europsi, que es una institución dedicada a la certificación en psicología, establece competencias primarias como las que son específicas de la profesión en sus contenidos y habilidades requeridas para esa profesión, y las posibilitadoras o facilitadoras, que son las que se comparten con otras profesiones y proveedores de servicios. Bien. Miren este modelo que interesante, el modelo iceberg de las competencias de Spencer y Spencer, que nos dice que las competencias son como un iceberg. En el plano visible están las habilidades, los conocimientos, lo que casi siempre nos piden en un currículo y revisamos cuando queremos contratar a alguien. Pero la mayor parte de esas competencias son la autoimagen de la persona, sus motivos, sus valores, sus actitudes, o sea, es lo que no se ve. Tendemos a ver a un profesional como que es muy competente por los grados que tiene, por lo que ha estudiado. Sin embargo, lo principal de estas competencias, su configuración principal, es lo que no vemos generalmente. Voy a referirme en este momento a algunas tendencias post-pandemia, por ejemplo, de este informe que nos hablan de las 10 principales tendencias post-pandemia internacionalmente. Ha habido muchos diagnósticos, yo seleccioné este porque ante la imposibilidad de sistematizar todo lo que hay enfoques muy interesantes, varios grupos de discusión con expertos, con líderes, donde han hecho diagnósticos de cuáles son las tendencias que tendremos después de la pandemia. En lo que sí coinciden casi todos es que el mundo, tal como lo conocemos hoy,
nunca más va a existir. O sea que nos vamos a enfrentar a un nuevo mundo. Por ejemplo, la hipocondría social implica un mayor cuidado de la salud. Las personas van a estar mucho más centradas en la salud, pero a la vez va a tener un auge la medicina preventiva. La gente se va a cuidar más, las personas van a darle más importancia a la medicina preventiva. Casi todas estas tendencias tienen un aspecto negativo, pero tienen uno positivo. Déjenme ver, no parece que me estén escribiendo algo del evento. No, está bien. Bueno, otro elemento sería el bajo costo. O sea, las personas van a encontrar nuevos métodos de ahorro y de productos financieros más durables, enfocados al mediano y al largo plazo. Van a tratar de ahorrar más, ¿bien? Y de no ser tan consumistas. Pero a su vez hay nuevos elementos en los que se va a gastar más, o nuevos productos. Por ejemplo, vamos a gastar mucho más en la desinfección, en tener esterilizados. Creo que casi todos hemos gastado mucho en este tipo de productos. Hay un elemento muy interesante que es el reconocimiento de nuevos trabajadores. Yo creo que este es todo un área de interés para las profesiones, los cuidadores, el personal de limpieza, personas que antes apenas ni veíamos. Hay un énfasis también en tratar de solucionar o proveer los servicios básicos universales. Una tendencia importantísima va a ser el teletrabajo masivo. Eso llegó para quedarse, el teletrabajo, el comercio electrónico. También la revalorización de la producción propia. El conferencista anterior hablaba de comprar cercano, de comprarles a las personas. Yo, por ejemplo, tengo amistades de mis amistades que me están mandando por WhatsApp unas comidas maravillosas que están haciendo en su casa y que te la traen hasta tu casa. Entonces son nuevas formas de producir que antes no estaban tan generalizadas. Hay una importancia también de la economía de la sostenibilidad, o sea, producir pero cuidando el medio ambiente. Hay estrategias empresariales más futuristas, colaborativas y abiertas. Una gran redefinición de los indicadores por los que se están midiendo las empresas o se medirán. Una gran exigencia de liderazgo intelectual, transparente, de búsqueda de la confiabilidad. O sea, no creer en todo el mundo, creer en empresas responsables. Yo veo, por ejemplo, ahora en Facebook que me llegan muchos productos o mucha promoción de productos de higiene antibacteriales que te lo traen a tu casa y veo que las personas dicen, ¿qué certificaciones tienen? De los que están aquí, ¿quién me puede decir que hayan quedado bien, que sean personas serias? O sea, que hay un énfasis del mayor de las personas por buscar la confiabilidad y la responsabilidad social de las empresas. Bueno, en cuanto a, por supuesto que esto es solamente una pequeña parte de esas tendencias. En el campo de la educación también se están haciendo muchos estudios interesantes. ¿Y qué es lo que nos dicen estos análisis de la pospandemia en la educación? Que va a haber un cambio de paradigma educativo. O sea, la educación no será más como la hemos estado viviendo. Ya venían muchos elementos de educación socioemocional, de educación para la convivencia. Maturana, por ejemplo, hizo aportes interesantes sobre la función social de la escuela. Pero hoy esto llegó para quedarse. O sea, no son cambios menores, no es solo incluir la tecnología en educación. Son cambios de paradigma, una revolución educativa verdaderamente. Por ejemplo, hace falta crear nuevas culturas organizativas. Ya no se puede seguir con el supervisor, mándame la evidencia, esa educación bancaria centrada en lo administrativo. La digitalización es urgente, o sea, llegó para quedarse. Las modalidades de estudio híbridas, como José Luis Castaño ha estado planteando, pero esto implica prácticas pedagógicas nuevas. No nos vamos a quedar solamente en el terreno de introducir la tecnología, todo hacerlo por Zoom, hacerlo por Smart Technology, que tanto apoyo nos está dando, sino que se requiere un cambio sustancial de calidad en las prácticas pedagógicas. Se hace necesario nuevas formas de interacción, reconfiguración de los vínculos pedagógicos. Vamos a hablar un poquito más de esto, pero hace falta nuevos vínculos entre los padres y la familia, entre los estudiantes y profesores, entre los estudiantes entre sí, ¿bien? Es necesario la innovación didáctica, todo se está enfocando, los especialistas en educación nos dicen que es necesario introducir de una vez las metodologías activas de enseñanza-aprendizaje, que ya se venían trabajando en ellas, pero ahora son imprescindibles, como el aula invertida, el método de proyecto.
el aprendizaje basado en problemas, bien, los vínculos emocionales, socioemocionales para el aprendizaje en estas aulas híbridas cambian muchísimo, ¿verdad? Y un elemento creo que es muy importante es la revalorización del trabajo docente. Esta pandemia nos ha llevado a que las familias se den cuenta del arduo trabajo que hacen los profesores. Bien, que lo difícil que es para los padres ayudar a los estudiantes en sus actividades, en sus tareas. Y entonces yo creo que este elemento va a ser fundamental. La revalorización del trabajo docente. Si bien se habla mucho del estrés tan grande que tienen los profesores, de todo lo que están viviendo, hay algo cierto y es que los profesores no han perdido su empleo. Yo creo que esto es importantísimo, lo decía una egresada del instituto hace unos días en Facebook, cuando los profesores se quejaban del malestar docente, de la que dedican más horas, y ella decía, no nos quejemos, tenemos un trabajo estable, todos estamos cobrando, es verdad que tenemos que buscar nuevas formas, tenemos que lograr cambiar los modelos y las metodologías de enseñanza, pero tenemos un trabajo estable y no lo hemos perdido. Entonces yo creo que esto va a ayudar mucho a la revalorización del trabajo y de la profesión docente. Un elemento importantísimo, me permiten, voy a ver la hora, todavía tengo tiempo, ¿verdad? Sí, estamos bien. Un elemento importantísimo es la alfabetización informacional. Yo siempre había tenido mis dudas respecto a esa teoría de los nativos digitales, de que los jóvenes y los niños ya nacieron con la tecnología y son los que tienen un gran dominio, y los adultos somos los inmigrantes digitales. Bien, en estos momentos yo creo que esta teoría se está cuestionando mucho. ¿Por qué? Porque los estudiantes tienen un gran dominio de la tecnología para bajar música, para comunicarse, para chatear, para sus actividades de entretenimiento, pero no para usar la tecnología con fines de educación, de investigación. Entonces los profesores han tenido que aprender muy rápido estas tecnologías y sin embargo los estudiantes son los que muchas veces tienen límites para ser activos, para hacer un aprendizaje colaborativo en línea. Entonces yo creo que esto sí se está redefiniendo muchísimo, esta visión de que los adultos somos los inmigrantes y los niños y jóvenes son los nativos. Son nativos y nacieron con la tecnología, pero no siempre tienen las herramientas educativas y de investigación en la tecnología. Hay un elemento muy importante. Este libro que les pongo aquí, de la imagen, es un libro que hizo el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, y es una visión de la pandemia desde la educación. Y está muy interesante con catedráticos e investigadores de primer nivel de México, como la doctora Patti Ducois, Concepción Tirado Barrón. Bueno, muy interesantes enfoques. Y nos dice que un elemento importante de la nueva escuela, de la nueva educación, va a ser educar para la salud, para la prevención y para el manejo de desastres. O sea, los niños van a tener que recibir nuevas tipos de educación, y la escuela pues va a cambiar muchísimo su función social. Se va a requerir mucho más la participación de la familia en este nuevo tipo de escuela. También es necesario, por supuesto, cambios estructurales en el currículo. Todos estos elementos de manejo de crisis, de manejo de desastres, de convivencia, va a requerir cambios muy fuertes en los currículos. No podemos mantener el currículo tradicional. Y también la educación va a tener un énfasis muy grande en el desarrollo de valores y prácticas solidarias. Es decir, la educación en valores, si bien ya había sido muy demandada y muy trabajada, y se había hecho mucho énfasis en que la educación debe crear para la solidaridad y para los valores, en estos tiempos yo creo que va a requerir mucho más la escuela este desarrollo de valores y de prácticas solidarias. La educación para la resiliencia. La resiliencia ha sido el verdadero valor, la verdadera herramienta que se ha puesto en juego en estos tiempos. Ya también había mucha investigación sobre la resiliencia, pero hoy va a ser mucho más necesaria, específicamente o especialmente en profesores que trabajan en zonas rurales. En México hay una desigualdad muy grande, y es por esto que en esta pandemia se han destacado mucho esta desigualdad social tan grande. Por ejemplo, todos estos metodologías a través de la tecnología, pues no llegan a muchos estudiantes, y los profesores realmente han sido muy resilientes ellos y han tratado también de formar y de desarrollar la resiliencia en sus estudiantes. Es necesario también cambios grandes en la gestión académica administrativa,
Por ejemplo, en nuestras instituciones privadas, prácticamente todos los procesos están parados, o sea, seguimos las clases. De hecho, la Secretaría nos revisa, entran nuestras clases virtuales, pero casi todos los procesos no se realizan, no se hacen títulos, todavía no se están haciendo exámenes de grado en línea. Por ejemplo, la UNAM sí lo tiene, porque bueno, la UNAM es una universidad autónoma, pero nosotros, las instituciones privadas, no se nos ha autorizado a hacer exámenes de grado en línea, a tramitar los títulos. Por ejemplo, quise tramitar una equivalencia de estudios hace unos días y cuando llamé a la Secretaría me dijeron que no. Entonces, estos cambios son urgentes. La educación generalmente, los procesos administrativos van mucho más atrás que los cambios. Y yo creo que la escuela y las instituciones educativas no se pueden quedar detrás de estos grandes cambios. 10 minutos, doctora. 10 minutos, perfecto. Sí, ya estamos terminando. Bueno, entonces vamos a hablar ahora hacia las nuevas competencias profesionales docentes. Bien. Esta investigación, como les dije, lo hice con mis estudiantes de doctorado y de postdoctorado. Les pedí a través de los chats que hemos creado ahora también con la pandemia para nuestras clases, les pedí que por favor me dijeran cuáles son las competencias que ellos consideran que están activando y que más van a necesitar en este escenario en el marco del COVID y post pandemia. Por supuesto, en primer lugar quedó el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación y las redes sociales en apoyo al proceso educativo, las nuevas prácticas pedagógicas con integración de las TICs, o sea, todos ellos saben que no es utilizar una plataforma, que no es utilizar Zoom, que es utilizar nuevas metodologías, nuevos recursos didácticos. Estamos todos los docentes buscando cómo hacer estas nuevas metodologías. La capacitación relevante, continua, permanente, o sea, están buscando cómo capacitarse. Y a mí me llama eso mucho la atención. Por ejemplo, hoy muchos de mis estudiantes están viendo este simposio, han participado activamente en los demás, cómo están dando sus clases, siguen con su actividad profesional y cómo están participando con una avidez tremenda en todos estos simposios, en todos estos eventos en línea. La flexibilidad de currículos, nos decían ellos también, tanto presencial como virtual. Es necesario flexibilizar los currículos. El reconocimiento de los aprendizajes que aporta el núcleo familiar y la comunidad. O sea, ellos están viendo cómo la comunidad y la familia tienen que ser integradas y hay experiencias maravillosas. Tengo una profesora, una alumna que es profesora de inglés y puso en Facebook un video que hizo su hijo donde puso a sus padres a hablar inglés. A mí las lágrimas se me salieron porque el niño esperó que llegara su papá del trabajo y su mamá, su papá y él, todos hablando inglés para hacer la tarea que ella les había pedido. Bueno, otro elemento sería la corresponsabilidad social en el hecho educativo, muy relacionado con el anterior, o sea, integrar a la escuela con la sociedad, con la familia, la adaptación ante circunstancias inminentes, la valoración del cuidado del planeta y la sustentabilidad. Yo pienso que después de esta pandemia, sí, de verdad van a ser mucho más efectivas y más activas las buenas prácticas de educación para la sustentabilidad en las escuelas y en las universidades, que no se ha logrado. El trabajo educativo con alumnos que no cuentan con tecnologías. Hay que ver la gran cantidad de experiencias, de iniciativas que tienen los docentes de zonas rurales, sobre todo para poder atender a sus estudiantes, para darle una atención diferenciada a los que no tienen tecnología. Otro reto va a ser evaluar las competencias en estos estudios en línea, la capacidad de observación del contexto, la tolerancia, porque una alumna me decía, cuando ya a veces siento que no puedo más, tengo que sacar fuerzas para seguir, para que mis alumnos se sientan motivados. Y un elemento fundamental que todos han planteado son las competencias emocionales, para evitar ellos el malestar docente, para hacer que sus niños, sus alumnos no se estresen. Bien, cuando integré todos estos elementos que me plantearon, pues vi que hay dos tipos de competencias, las profesionales específicas de la actividad docente y las genéricas, o sea que los docentes van a tener competencias profesionales muy parecidas a las que va a tener cualquier profesional que por supuesto no pierda su empleo, porque el índice de desempleo va a ser enorme y de recesión a nivel internacional. Estas competencias específicas entonces se agrupan en integrar las tecnologías al proceso de enseñanza-aprendizaje, en generar nuevas y buenas prácticas docentes, en aplicar definitivamente las metodologías activas donde el estudiante logre participar activamente, porque el profesor en Zoom vuelve a dar su clase tradicional y el estudiante sigue siendo pasivo. Y las nuevas formas de evaluación. Pero las más importantes son estas, las genéricas.
la flexibilidad para adaptarse al contexto, la adaptación a esas nuevas elementos de incertidumbre, el verdadero desarrollo de las competencias emocionales, la atención a la diversidad, la resiliencia, los valores, una lectura activa y una comprensión del contexto para poder ser autónomos generalmente. En las profesionales también creo que debe incluir el generar aprendizajes autónomos, que el estudiante sea más autónomo en su aprendizaje. Yo creo que eso es fundamental. Y que el docente sea más autónomo también en cómo adaptar sus prácticas a las circunstancias concretas y específicas de sus estudiantes y de su contexto social. Y ya vamos entonces, bueno, esta imagen se la puse, ¿por qué? Por ejemplo, este es un docente de Huancavelica, Perú. Este docente camina 10 kilómetros diarios y va casa por casa dándole la clase fundamental a sus estudiantes. Esto es un ejemplo de la tesis que yo trato de defender con esta presentación, que lo que más va a estar en juego, lo que más va a definir las competencias profesionales son las actitudes y los valores humanos de las personas y no tanto tener un posgrado, tener las competencias, saber usar Zoom o una tecnología determinada. Como conclusiones, entonces, en este nuevo escenario el nuevo escenario post-pandemia generará un cambio significativo y una reconfiguración de las competencias profesionales y laborales. Estos cambios implican no solamente desplazamientos o cambios menores, sino nuevos paradigmas profesionales y de relación entre estos profesionales, entre los seres humanos y de los profesionales con la naturaleza. Estos cambios no solo aluden a competencias profesionales específicas, sino a habilidades y valores humanos necesarios para cualquier actividad laboral y profesional. Entre las principales competencias profesionales estarán la comprensión del contexto, la adaptación a estos contextos complejos, así como la flexibilidad y la polivalencia para cambiar constantemente nuestra actividad. Las actitudes, valores y aspectos emocionales se ubicarán en un lugar fundamental, en aras de establecer relaciones profesionales y humanas más solidarias que favorezcan la resiliencia y el desempeño en una situación inédita que no hemos vivido las personas de nuestras generaciones que vivimos que compartimos este mundo, no hemos vivido nunca una situación como esta. Pero sin querer ser demasiado optimista, demasiado utópica, coincido con lo que se plantea en este libro, que tengo mucho interés en comprarlo. Este libro es de Félix López, fue un alumno mío en Cuba en la Facultad de Comunicación y se acaba de publicar y está a la venta en Amazon. Y coincido con algunas de estas ideas, que por más grave que sea el escenario post-pandemia, siempre habrá una alternativa de enfrentarlo desde los mejores liderazgos, la colaboración, la solidaridad y la dignidad humana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente la reflexión, excelente la información y sobre todo el llamado a reconstruirnos, Tenemos acá una serie de preguntas que quiero compartirle y básicamente lo que ellos están pidiendo, quienes nos escuchan, es que reforcemos un poco acerca de lo que son las competencias y cómo podemos profundizar. Nos preguntan por acá. ¿Me están viendo ahí, doctor? No, no la estamos viendo, doctora. Déjame ver cómo puedo ver. Ahora pueden ver, ya, perfecto. Muy bien, sí, ahora sí. Bueno, nos preguntan cuáles deberían ser esas metodologías activas en este nuevo cambio, en este nuevo momento. Bueno, yo creo que estas metodologías, existen las metodologías activas. ¿Cuáles son las metodologías activas? Las que ubican al estudiante, le dan un lugar fundamental al estudiante. Están en los libros. Las metodologías activas son el aprendizaje por problemas, el aprendizaje por proyectos, el aula invertida, el seminario de investigación, la metodología de enseñanza en servicio. Yo creo que esta va a ser muy importante. En servicio es en situaciones prácticas, bien, llevar a los estudiantes a situaciones prácticas, por ejemplo, a un hospital. Hay quien lo hace llevando a sus estudiantes a un hospital donde hay niños con cáncer. Bueno, son toda una serie de metodologías. Hoy se está utilizando mucho el aula invertida. O sea, el aula invertida es que se le dan a los estudiantes toda una serie de orientaciones para que ellos estudien antes de la clase.
La parte teórica la estudian ellos antes de estar en contacto con la clase, y en el aula lo que hacen son determinados ejercicios o parte de esas prácticas. No es que el profesor le tenga que dar toda la teoría, ¿bien? Pero estas metodologías activas hay que aplicarlas al nivel educativo, si es en educación básica, que si es educación superior. Bien, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, aunque es para cualquier nivel educativo, pero en la universidad se utiliza mucho. ¿Por qué? Porque es una manera, cuando usted hace un proyecto integral, de aplicar conocimiento. Eso es lo que pide la educación por competencia. No que los alumnos sepan, no es darle contenido, no es darle conocimiento y que ellos memoricen, es que ellos apliquen ese conocimiento a las situaciones de la realidad. Entonces, esas son las metodologías. Hay libros. Si alguien me manda su correo, le puedo mandar información sobre estas metodologías activas. Muchas gracias. Y en relación con eso nos pregunta el doctor Juan José Gigliotti desde Argentina, que además es miembro también de RAITSE. Oh, ¿Cómo excelente. medir? Y un saludo para Juan José. ¿Cómo medir el proceso de atención? ¿Cuánto debe durar una clase por vía de redes, por las redes? Bueno, sobre eso todavía se está tratando de definir. Yo no puedo decirle que sea una cantidad. Por ejemplo, si el alumno es activo, si el alumno está motivado, haciendo trabajos, colaborando, pues puede atender mucho más. La atención es un proceso que cuando hay una alta motivación, la atención se potencializa. Lo que no podemos es dar una clase de Zoom de 5 horas, o sea, estar todo el tiempo. ¿Qué es lo que están haciendo la mayoría de los docentes? Están combinando actividades sincrónicas en Zoom con otras actividades como es Classroom. Por ejemplo, en Classroom le ponen lecturas, le ponen videos, le ponen tareas. Entonces en Zoom le dan una clase presencial de cierta cantidad de tiempo, pueden interrumpir. Por ejemplo, mis clases de posgrado, así hacemos, se les da una conferencia por parte de los alumnos, ya la doctora o el doctor tiene sus actividades y sus videos y sus lecturas en Classroom, los alumnos hacen ciertas tareas y después vuelven a Zoom y ahí entonces presentan sus avances. Yo creo que si se usan estas metodologías activas, la atención puede durar mucho más. Cuando las personas están motivadas, están haciendo tareas complejas, están participando activamente. Pero ¿qué es lo que está pasando muchas veces? Que seguimos con el paradigma tradicional, que el que habla es el profesor y el alumno oye. Si es así, ya en media hora ya los alumnos se agotan y ya no atienden a la clase. Sí, sí, se habla del span atencional, es la cantidad de tiempo medio que puede una persona, no un niño, sino una persona manejar la atención sostenida. Y en los niños, digamos que el span atencional es menor, es menor. Qué bueno leer un poquito, invitamos a la gente, por ejemplo, el tema de las conocidas inteligencias múltiples de Gartner, los estilos de aprendizaje. Cada cual aprende de manera diferente, sin embargo, la parte audiovisual y kinestésica parece ser que tiene mayor impacto en los procesos de aprendizaje. Y estamos limitados a esta forma virtual, entonces eso audiovisual y sobre todo lo kinestésico pierde mucho impacto. Mejor dicho, ahí tenemos mucho que innovar. Hay mucho que trabajar, pero definitivamente hace falta trabajar mucho más lo audiovisual. Por ejemplo, en YouTube hay videos maravillosos. Igual los profesores pueden hacer un video y lo pueden poner en Classroom y el alumno lo puede ver cuando él quiere, lo puede repetir, lo puede hacer varias veces. Los alumnos pueden elaborar sus propios videos en sus canales de YouTube. O sea, toda una serie de metodologías innovadoras para que no sea la clase positiva, porque la clase positiva en línea es muy difícil de mantener. Muy complicado. Y ahí está usted, acaba usted de responder, doctor, una pregunta que nos hacen. ¿Qué opina usted de implementar el uso de las TIC en el currículo? Pues ya lo ha respondido en este momento. Sí, definitivamente, las TIC tienen que introducirse en el currículo, tenemos que aprender más de TICs, pero no solo de TICs, porque podemos ser muy buenos con las plataformas, pero si no cambiamos las metodologías, la didáctica, los recursos, no hacemos nada. O sea, y este es el gran reto para los docentes, no es aprender las plataformas, es utilizar metodologías de enseñanza-aprendizaje que sean propias de estas nuevas enseñanzas en línea. Y usted al principio dijo algo que me quitó un peso de encima, porque me quitó un peso de encima. Usted, que hablando de los nativos digitales, que estos chicos millennials, centennials, los centennials,
ya nacían con el chip incorporado de la tecnología, pero no, lo tienen incorporado, pero para actividades recreativas, no tanto para actividades, digamos, investigativas o, ¿ya? Y me quitó un peso de encima porque, bueno, no estoy tan mal, entonces los viejitos también Claro, podemos. nosotros hemos tenido que hacer todos estos esfuerzos, aprender de tecnología y no tenemos nada de nativos digitales, llegamos muy tarde a la tecnología. Pero esta pandemia ha puesto, ha hecho evidente los límites de estos nativos digitales. Como conocen mucho de las tecnologías, pero les falta la investigación, las bases de datos, la tecnología para aprender y para investigar. Muy bien, hay muchas otras preguntas, doctora, pero las personas pueden hacer llegar las preguntas, aquí las tenemos, luego se las hacemos llegar a usted para que podamos darle respuesta, porque aquí estoy viendo en la pantalla y siguen llegando preguntas y preguntas, pero en aras del tiempo no vamos a continuar. Lo que sí es importante acá, nos hemos centrado en la educación también de los chicos, de los jóvenes, pero es importante, y eso lo resalto de lo que usted dijo hoy, que la gente grande, o sea, los adultos y la gente grande, o sea, los adultos mayores también pueden aprender, también se pueden adaptar a las tecnologías. No es un tabú que la gente grande no pueda incorporarse al computador. Eso está, todos tenemos la capacidad de hacerlo y de hacerlo bien, ¿cierto? Excelente. Hasta los adultos mayores, ya personas, estamos hablando de 70, 80 años, utilizan muy bien la tecnología, la utilizan con fines muy interesantes, con mucha inteligencia. Por ejemplo, muchos adultos mayores la utilizan para problemas de salud, para ver cómo atender una enfermedad que tienen. Hay muchas imágenes de los abuelitos conectándose con sus nietos en esta pandemia, o sea que los adultos mayores pueden perfectamente utilizar y aprender las herramientas tecnológicas. Yo, ¿qué les cuento acá? Yo digo que tengo una mamá youtuber. Mi mamá tiene 74 años, 73, porque digo que tiene 74, no la ha cumplido, me pega. 73 y nos manda videos, nos baja de YouTube, a la familia, mejor dicho, no hay límite para eso. Es una buena noticia. Así es. Muy bien. Doctora Margarita Alonso, muchísimas gracias por compartir con nosotros todo esto tan importante, tan interesante. Muchas gracias. Gracias a la red y a todos los que estuvieron en esta conferencia. Hasta pronto. Hasta luego. Y bueno, quiero para que terminemos y demos paso a la siguiente compañera que nos va a compartir su tema, agradecerle al organizador de este evento, que es RAITSE, la Red Académica Intercontinental para el Desarrollo Humano, Social y Empresarial. También agradecerle de una manera muy especial a la Universidad de Tijuana, que está certificando también este evento, y a las entidades que nos están avalando, de una manera muy especial a FINTES, Federación Internacional de Especialistas, y a su presidente Martín Vargas, que ha sido un apoyo constante y permanente para todos los eventos. A Glose también, a Smart Technology y de manera muy especial a José Luis Castaño, que hace posible que estemos llegando en este momento, como hemos llegado nosotros a 1.200, 1.300, 1.700 personas. En este momento conectados hay 700 personas en este momento. Agradecerle a ADTEC que nos está dando el aval, a Talento Humano, Emprendedor también, que nos ha ayudado, y una cantidad de personas que están detrás de todo esto, a Fernanda Gualotuña, que nos ha estado apoyando en muchos procesos, a Neil, que nos ayuda con la parte del correo electrónico, a Jefferson Rodríguez, que nos ayuda con la parte de redes. En fin, es todo un equipo que está detrás de cámaras haciendo posible llegar a ustedes con nueva información. Muy bien, vamos a hacer un pequeño descanso, un pequeño receso para que nos levantemos, para que salgamos, y en 5 minutos estaremos regresando y vamos a escuchar a la doctora Aura María Vasco Ospina de Colombia. Ella nos va a hablar de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Recuerden que les llegará el link, hay que ingresar nuevamente para la conferencia de la doctora Aura María. Aprovechemos estos 5 minutos y estamos, 5 minutos, no 7 minutos, estamos regresando para hora colombiana a las 11:15. Bueno, un abrazo para todos, nos vemos enseguida. Hasta luego.